Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bendiciones para todos, un saludo para la Legión de María, también para aquellos que se están conectando de diferentes lugares, un saludo para aquellos que se conectan también desde el extranjero, por ejemplo, en el Brasil hay una hermana que se está conectando. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en las manos de la Virgen, nuestra Madre, esta clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener nuestra clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos avanzando, lentos pero seguros. Estamos ya en los números 811 al 870. Empecemos con la exposición del Catecismo de la Iglesia Católica en los números 811 al 870. ¿Cuál es el contenido de los números 811 al 870 del Catecismo? Las 4 notas o atributos de la Iglesia. Vamos a ver hoy de una manera muy sintética y concreta las 4 notas o atributos de la Iglesia. ¿Cuáles son las 4 notas de la Iglesia? La Iglesia es una santa católica y apostólica. Nosotros formamos parte de una Iglesia que es una santa católica y apostólica. En la vida de San Pío X se cuenta que fue al seminario de Roma y le preguntó a los seminaristas cuáles son las notas de la Iglesia, y los seminaristas respondieron: su santidad. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Y San Pío X les dijo: falta una nota, una característica. ¿Cuál es? Y hubo un silencio sepulcral, como el silencio que ustedes están guardando. Y San Pío X dijo: la Iglesia es una santa católica apostólica y perseguida. Que nunca se les olvide. Efectivamente, queridos hermanos, la Iglesia que fundó Cristo es una santa católica apostólica y perseguida. Pero la Iglesia es indestructible. La Iglesia siempre estará de pie porque su cabeza es Cristo y está ungida por el Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia es una? Existe una sola Iglesia fundada por Cristo. Hay una sola fe, un solo culto, un solo gobierno. Esto significa que la Iglesia es una. En primer lugar, porque hay una sola iglesia, no hay 1000 iglesias. Hay una sola iglesia fundada por Cristo. Y además, hay una sola fe, un solo culto, un solo gobierno. La iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 866. Hay una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, un solo espíritu que es el Espíritu Santo y que vivifica todo el cuerpo de la iglesia. La iglesia es una sola. ¿Cuáles son los vínculos de unidad? La fe, el culto y el gobierno. Queridos hermanos, ¿qué es
lo que nos mantiene unidos? La fe, el culto y el gobierno. Son los tres vínculos de la unidad que hay en la iglesia. Todos creemos lo mismo, el vínculo de la fe. Todos celebramos lo mismo, la Eucaristía, que es lo máximo. Tenemos el mismo culto. Todos tenemos el mismo gobierno. Estamos unidos al Papa y a los obispos. Por lo tanto, hay tres vínculos de unidad. ¿Cuáles son los tres vínculos de unidad? La fe, el culto y el gobierno. Repito, todos creemos lo mismo. Es el vínculo de la fe. Todos celebramos lo mismo. Es el vínculo del culto. Todos tenemos los mismos pastores. Es el vínculo del gobierno. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 815. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 815? Tenemos tres vínculos de unidad: la fe, el culto y el gobierno. Y estos tres vínculos no se pueden romper. Nosotros creemos lo mismo, hay que cuidar la fe. Nosotros celebramos lo mismo, cuidemos la Eucaristía. Nosotros tenemos el mismo gobierno. Hay que orar por los pastores y hay que obedecer al Papa y a los obispos. Es el vínculo del gobierno. ¿Qué hiere la unidad de la iglesia? La división de los cristianos es el pecado de la división. La iglesia que fundó Cristo es una sola, pero desgraciadamente a lo largo de la historia han habido divisiones. En el siglo XVI, por ejemplo, aparece Lutero, Calvino, Enrique VIII, Zwinglio, entre otros, y comienzan a aparecer otras comunidades cristianas no católicas. Todo esto es división y eso no lo quiere Dios. No se olviden que Jesús nos une a través del Espíritu Santo. Tenemos por eso que orar para que aquellos hermanos cristianos no católicos se incorporen a la única iglesia que fundó Cristo y que es la Iglesia Católica. Ustedes ya saben lo que significa diablo. Diablo viene del griego diabolos. Diabolos significa el que divide. Jesús nos une con la fuerza del Espíritu Santo. El diablo genera división. De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 817. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que a lo largo de la historia de la Iglesia va surgiendo problemas, divisiones, y todo esto tiene como origen el pecado. Y fíjense lo que pasó, por ejemplo, en el siglo XVI. En el siglo XVI la Iglesia está pasando por una profunda crisis. Hoy también la Iglesia está en crisis. Y algunos, como Lutero, se salen de la Iglesia.
Pero el remedio no es salirse de la iglesia. El remedio es configurarnos con Cristo, buscar la santidad. Hoy estamos celebrando a Santa Teresa de Jesús. Ella no se salió de la iglesia. Más bien ella decía, quiero morir como hija de la iglesia. El siglo XVI, así como nos encontramos con la dolorosa aparición de las comunidades cristianas no católicas, los luteranos, los calvinistas, es decir, lo que hoy es el protestantismo, también nos vamos a encontrar con grandes santos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, entre otros. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que en la iglesia hay cosas malas, no nos salimos de la iglesia. Hay cosas malas en la iglesia porque no le hacemos caso a Jesús, no le hacemos caso a la iglesia. Lo que nosotros debemos hacer es buscar la santidad. Lo mejor que podemos hacer por la iglesia es esforzarnos todos los días por reflejar a Cristo, por imitar a Cristo. Eso es lo que hizo Santa Teresa de Jesús. Por eso tenemos que amar a la iglesia. La iglesia es la que nos ha engendrado en Cristo y como el amor se tiene que expresar con actos, no basta decir amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia y me voy a esforzar por reflejar el verdadero rostro de la iglesia imitando a Jesús. Eso es lo que han hecho los santos. Todos los santos han mostrado el verdadero rostro de la iglesia. ¿Qué podemos decir de aquellos que nacen en comunidades cristianas no católicas? Son hermanos en Cristo. Los luteranos, los calvinistas, los anglicanos. También tenemos la iglesia ortodoxa. Son hermanos en Cristo. Y es verdad que la plenitud de la verdad está en la iglesia católica. Ellos también tienen elementos de verdad y son nuestros hermanos en Cristo. Porque en las comunidades cristianas no católicas se administra un verdadero bautismo. Por eso cuando un evangélico se hace católico ya no se le vuelve a bautizar, porque en las comunidades evangélicas, por ejemplo, se cree que Dios es uno y trino y se cree que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, los testigos de Jehová y los mormones no creen en la Trinidad, no creen que Jesucristo es verdadero Dios ni verdadero hombre. Pero los hermanos evangélicos sí creen en esos dos misterios centrales de nuestra fe, son hermanos en Cristo. Al mismo tiempo, hay que decir que debemos explicarles nuestra fe porque hay puntos donde no estamos de acuerdo y esto tiene que llevar también a que nos preocupemos por explicar de la mejor manera nuestra fe. Pienso en el tema de la Virgen María, pienso en el tema del purgatorio, pienso en el tema de las imágenes sagradas. Tenemos que explicarles bien nuestra fe partiendo de la Sagrada Escritura. Por eso es importante tener un conocimiento básico de la Biblia. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados de pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 818. Es decir, que las comunidades evangélicas, por ejemplo, tienen que ser consideradas como comunidades cuyos miembros son hermanos nuestros en el Señor, aunque haya puntos donde hay discrepancias, pero ellos son nuestros hermanos en el Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer para atraerlos a la Iglesia Católica, que es la única iglesia que fundó Cristo? No hay que hacer cosas raras.
hay que reflejar a Cristo, dar testimonio. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, Madre, ¿qué debe cambiar en la iglesia? Porque la iglesia tiene que cambiar en algunas cosas. Y la Madre Teresa de Calcuta le dijo a esta persona, se necesitan dos cambios, que cambies tú y que cambie yo. Qué sabia esta mujer. Lo que debemos hacer es convertirnos de verdad. Y como decía San José María, si tú y yo nos portamos bien, ya hay dos sinvergüenzas menos en el mundo. Por lo tanto, nosotros los católicos estamos llamados a reflejar a Cristo, a dar ejemplo. Es lo mejor que podemos hacer para atraer a aquellos cristianos no católicos a la única iglesia que fundó Cristo y que es la Iglesia Católica. ¿Qué debe hacer la iglesia con relación a los cristianos no católicos? Buscar la unidad en la verdad. Esto es importante. Hay que buscar la unidad en la verdad. La unidad no se realiza si no es en la verdad. No podemos ceder ni un centímetro en la verdad. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 820. Por lo tanto, tenemos que trabajar todos por la unidad, dar testimonio de Cristo, rezar, por supuesto, la oración es fundamental, pero también actuar. Y queridos hermanos, que no se nos olvide, la unidad es en la verdad. Yo tengo que explicar mi fe, porque la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica. Y por eso los dogmas, que son las verdades que cree la Iglesia, no pueden ser tocados. Los dogmas no pueden ser manoseados. Los dogmas son verdades. Y yo no puedo dejar de lado los dogmas. Por ejemplo, es un dogma de fe que María es siempre virgen. Es un dogma de fe que Jesucristo está en la Eucaristía. La unidad es en la verdad. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque su fundador es santo. La iglesia tiene todos los medios de santidad, la celebración de los sacramentos y la explicación correcta de la palabra de Dios. La iglesia es santa por Jesucristo, no por nosotros, que somos pecadores, yo el primero. La iglesia es santa por Jesucristo. Y si nosotros acudimos a los medios que tiene la iglesia para comunicarnos la vida de Cristo, vamos a ser santos. La iglesia tiene la explicación correcta de la palabra de Dios y tiene los 7 sacramentos. La iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es ex maculatis inmaculata. Es decir, inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad, en María es ya la enteramente santa. Dice el Catecismo de la Iglesia en el número 867. Queridos hermanos, la Iglesia es santa por Cristo. Y la Iglesia es santa porque tiene todos los medios para ser santos. Y aquellos que han acudido a los medios que tiene la Iglesia para comunicarnos la gracia y se han esforzado todos los días por poner a Cristo en el primer lugar de sus vidas, alcanzan la santidad, como Santa Teresa de Jesús, cuya memoria hoy estamos celebrando. Tú tienes que ser tan santo como el Padre Pío, como la Madre Teresa de Calcuta, como San Juan Pablo II, como Santa Teresa de Jesús. En la iglesia tenemos todos los medios para alcanzar la santidad. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora.
Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 824. Queridos hermanos, aprovechemos los medios que tenemos nosotros los católicos para ser santos. Qué pena cuando vemos católicos que no frecuentan los sacramentos. Qué pena cuando vemos católicos que no meditan la palabra de Dios. Qué pena cuando vemos católicos de nombre, no practicantes. Tenemos que practicar nuestra fe. Y nuestra fe es católica. Y nuestra fe que es católica nos lleva a frecuentar los sacramentos. Aparte del bautismo, que es el primer sacramento, hay que frecuentar la confesión. Y sobre todo, no se olvide, lo máximo es la Eucaristía. Y hay que recibir la Eucaristía siempre en gracia de Dios. Y hay que escuchar la palabra de Dios como es enseñada por la Iglesia. La palabra de Dios exige una interpretación. ¿Y quién interpreta correctamente la palabra de Dios? La Iglesia Católica, porque ella está ungida por el Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. ¿Quiénes expresan el verdadero rostro de la Iglesia de Cristo? Los santos. La Santísima Virgen María es la expresión más bella de la Iglesia de Cristo. La criatura más cristocéntrica, María. La criatura más cristificada, María. La criatura más vivificada por el Espíritu Santo, María. Y todos los santos muestran el verdadero rostro de la Iglesia de Cristo. Santa Teresa de Jesús mostró el rostro de la Iglesia en el siglo XVI, un siglo muy complicado. Santa Teresa de Jesús nos enseñó con su vida que debemos cuidar la oración. Santa Teresa de Jesús decía, no es otra cosa la oración que tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. Es una bonita definición de lo que es la oración. Y Santa Teresa de Jesús también sufrió mucho. Fue también insultada, calumniada. Y una vez en su diálogo con Jesús, ella se desfogó con el Señor y le dice, Señor, estoy llevando muchas cruces. Y Jesús le dijo, Teresa, es que así yo trato a mis amigos. Y Santa Teresa le dijo, con razón tienes tan pocos amigos. Aprendamos de los santos a unirnos siempre a Cristo crucificado y resucitado. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la Iglesia es ya enteramente santa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 829. Qué profundo lo que nos enseña el Catecismo sobre la Virgen. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga. Por eso, en María la Iglesia es ya enteramente santa. La Virgen Santísima es toda pura, toda limpia, toda santa. Ella no conoció el pecado, pero ruega por nosotros que somos pecadores. Hermanos, somos pecadores. Pero si abrimos nuestro corazón a la gracia, si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nosotros que somos pecadores, podemos alcanzar la santidad. Y no solamente podemos, sino que debemos. Somos pecadores que aman con locura a Cristo. Si Santa Teresa de Jesús alcanzó la santidad, siendo una mujer débil, frágil,
vanidosa, como ella misma lo cuenta, también nosotros, ¿por qué no podemos alcanzar la santidad? ¿Por qué la iglesia es católica? Porque es universal. Está orientada a acoger a todos los hombres. En la iglesia está la plenitud de la verdad. La iglesia es católica porque católicos en griego significa universal. La iglesia está orientada a acoger a todos los hombres de todas las razas, de todas las condiciones sociales, de todas las religiones. Todos tienen que reconocer a Cristo como el único Salvador. Y además, en la iglesia está la plenitud de la verdad. La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica, decía San Ignacio de Antioquía. Todo esto lo pueden leer en el número 830 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa la palabra católico? Significa universal. La iglesia es universal. La iglesia no es una secta. La iglesia no es una argolla. La iglesia se abre a todos los hombres. Y es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 831. La iglesia se abre a toda la humanidad. Por eso la iglesia hace apostolado. Por eso tú, que eres católico, tienes que hacer apostolado. Tú estás en misión. La iglesia es católica. Anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 868. La Iglesia quiere que todos los hombres se encuentren con Cristo. Y no te olvides, tú eres miembro de la Iglesia, así que tienes que hacer apostolado. Un cristiano que no anuncia a Cristo es como un perro que está mudo, decía un teólogo de los primeros siglos llamado Tertuliano. Cuando uno viaja en avión, recibe la siguiente indicación: pongan sus celulares en modo avión. La última vez que viajé a Arequipa, escuché cómo el piloto decía: pongan sus celulares en modo avión. Evidentemente yo no puedo poner mi celular chanchito en modo avión, así que yo estaba tranquilito. Esa orden no es para mí. Pero veía que todos ponían sus celulares en modo avión. Tú debes estar en modo misión, en modo apostolado. Siempre debes hablar de Cristo a los demás, comenzando en tu casa, con tu oración, con tu sacrificio, con tu buen ejemplo. ¿Qué exige la catolicidad de la iglesia? La misión. La iglesia debe llevar el evangelio a todos los hombres. Por eso tú debes estar siempre en modo misión. El mandato misionero nos dice que la iglesia enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Nosotros hemos recibido ese mandato. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Hay que hablar de Cristo a todos.
Tenemos que hacer siempre apostolado. Hay que estar en modo misión. ¿Qué significa modo misión? ¿Que debes estar misio? No. Modo misión no es que vas a estar misio, sino que vas a hablar de Jesús a los demás. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Está fundada sobre los apóstoles, está gobernada por los sucesores de los apóstoles y vive la fe apostólica. Queridos hermanos, la iglesia ha sido fundada por Cristo sobre los apóstoles. Hablamos de la lista de los 12 apóstoles. La iglesia está gobernada por los sucesores de los apóstoles, siendo el sucesor de Pedro el Papa. Por eso hay que orar siempre por el Papa Francisco y por sus colaboradores, porque el Papa no se va a enterar de todo lo que pasa en todos los países católicos o en todas las comunidades católicas. Necesita colaboradores. Y si sus colaboradores no están bien enterados o están ideologizados, entonces no le van a ayudar al Santo Padre. Por eso hay que rezar por el Papa y sus colaboradores. Y la iglesia es apostólica porque vive la fe apostólica. Nosotros creemos lo que nos han transmitido los apóstoles. Nosotros creemos lo que creyeron los apóstoles. ¿En quién creyeron los apóstoles? En Cristo Jesús, como tú y como yo. Nosotros celebramos lo que celebraban los apóstoles. ¿Qué celebraban los apóstoles? La Eucaristía, como tú y como yo. Nosotros vivimos como vivieron los apóstoles. ¿Con quién vivían los apóstoles? Con Cristo Jesús, como tú y como yo. Nuestra fe es apostólica. La iglesia es apostólica porque fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 857. La iglesia está fundada por Cristo sobre los apóstoles. La iglesia es apostólica porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 857. La iglesia es apostólica porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles. Hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. El colegio de los apóstoles, es decir, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 857. ¿Qué nos está diciendo este número? Que la iglesia está gobernada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Eso se llama colegio episcopal, colegio de los obispos. El colegio de los obispos tiene una cabeza que es el Santo Padre, el Papa. Todos los obispos deben estar en comunión entre sí y con el Santo Padre. La iglesia es apostólica. Está edificada sobre sólido cimiento, los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de los obispos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 869. Queridos hermanos, nosotros formamos parte de una iglesia que viene desde Cristo. ¿Quién es nuestro fundador? Cristo. ¿Quién fundó a los luteranos? Martín Lutero. ¿Quién fundó a los anglicanos? Enrique VIII. ¿Quién fundó a los calvinistas? Calvino. ¿Quién fundó a la Iglesia Católica? Cristo. Y todo lo que nosotros creemos viene por sucesión apostólica. Los apóstoles nos han transmitido la verdad. Los apóstoles transmiten la verdad sobre Cristo
nombra sucesores, los obispos, y hasta el día de hoy tenemos la sucesión apostólica. La Iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 865. La Iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última. La Iglesia está caminando hacia su plena manifestación escatológica. Padrecito, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué pan se come esto de plena manifestación escatológica? Esto significa, queridos hermanos, que la Iglesia peregrina está caminando hacia su plenitud que vendrá con la segunda venida del Señor. Eso significa plena manifestación escatológica. Lo escatológico es lo último. Estamos esperando la parusía, la segunda venida del Señor, y entonces quedará solo la Iglesia triunfante, la Iglesia gloriosa, la Iglesia celestial. Ya no habrá Iglesia peregrina. La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo, que es una santa, católica y apostólica, subsiste en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Aunque sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 870. ¿Qué nos está diciendo este número? Que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo. Queridos hermanos, hay que erradicar el relativismo religioso, que está muy metido hoy en día. Hay gente que dice todas las religiones son iguales. No, queridos hermanos. Hay gente que dice todas las iglesias son iguales. No, queridos hermanos. Hay que respetar a aquel que no comparte nuestra fe. Tenemos que respetar a todos. Por eso la Iglesia habla de la libertad religiosa. Hay que respetar a todos. Tú no le puedes atacar a alguien que no comparte tu fe. No le vas a meter un cabezazo a un testigo de Jehová que te toca la puerta. Trátalo con cariño, pero también con firmeza dile que no te toque la puerta otra vez porque tú eres católico. Hay una sola iglesia, la Iglesia Católica. Una sola iglesia que fundó Cristo. La iglesia que fundó Cristo es una, santa, católica y apostólica. ¿Y cómo debemos relacionarnos con aquellos que no comparten nuestra fe? Con respeto, enseñándoles la verdad. Por eso hay que prepararse, hay que formarse, dando testimonio, que es lo más importante. Y además, queridos hermanos, reconociendo los elementos buenos que tienen. Hay que reconocer los elementos buenos que hay en comunidades cristianas no católicas, por ejemplo. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 870, que hay elementos de santificación y de verdad fuera de la Iglesia Católica. Por ejemplo, hay que reconocer que los hermanos evangélicos se preocupan por leer la Biblia. Muchas veces la interpretan mal, pero también hay que decir que un buen porcentaje de la Biblia que ellos leen sí está bien interpretada. Hay cosas que la interpretan bien, otras no. Entonces hay que reconocer eso. Hay que reconocer, por ejemplo, el pudor y la modestia que tienen las chicas evangélicas. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que muchos hermanos evangélicos no tienen vergüenza de hablar de Jesús a los demás. Todo eso hay que reconocerlo, no hay que ser mezquinos. Pero al mismo tiempo hay que decir con claridad que hay una sola iglesia que fundó Cristo, la Iglesia Católica.
Cuando hablo de los evangélicos, hablo de diferentes comunidades. Por ejemplo, los luteranos, los calvinistas, etcétera. Y cada uno tiene su fundador. Cuando hablo de comunidades evangélicas, estoy hablando de todo un paquete complejo. Aquí tenemos una tablita, ya para terminar la charla. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una. Mateo 16, 18, Efesios 4, 4 al 5. Cristo fundó una sola iglesia. Hay una sola fe, un solo culto, un solo gobierno. La iglesia es santa, Efesios 5, 25 al 26, primera de Tesalonicenses 4, 3. La iglesia es santa porque su fundador es Cristo, el santo de los santos. En la iglesia están todos los medios de santificación, están los sacramentos, está la explicación correcta de la palabra de Dios. La iglesia es católica. Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Juan 16, 13. La iglesia es católica porque es universal, porque en ella está toda la verdad. La iglesia es apostólica. Marcos 3, 13 siguientes, Hechos 2, 42, Lucas 10, 16. La iglesia está fundada sobre los apóstoles, está gobernada por los sucesores de los apóstoles y se vive la fe apostólica. Nosotros vivimos la fe apostólica. Hemos recibido de los apóstoles la verdad sobre Cristo. Queridos hermanos, hay que darle gracias a Dios porque somos católicos. Somos católicos por gracia de Dios. Valoremos esa gracia. No somos católicos por ser mejores que los demás. Somos católicos por gracia de Dios. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia busca la unidad en la verdad. La iglesia busca la unidad en la verdad. Gracias, Señor, porque tú me has regalado la fe católica. Gracias, Señor, porque en la iglesia católica tengo todos los medios para ser santo. Gracias, Señor, porque en la iglesia descubro las maravillas de tu amor y cómo tú haces maravillas mediante el Espíritu Santo, siendo la Virgen la primera maravilla del Espíritu Santo. Queridos hermanos, en el cielo todos son católicos. ¿Me han entendido? En el cielo todos son católicos. Por eso, en plan de broma, le digo a los hermanos evangélicos, mira, chocherita, en el cielo vas a ser católico, porque en el cielo vas a estar con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la Virgen, con San José, con los santos. Así que, caballero, nomás, en el cielo vas a ser católico. En el cielo tenemos la catolicidad en plenitud. Dios, la Virgen, San José, los santos, todos los que han vivido en Cristo Jesús. Tarea, leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 811 al 870, Efesios 1, 22 al 23, Mateo 28, 19, Hechos 1, 8, Hechos 2, 42, 2 de Timoteo 1, 13, 14 y 1 Corintios 9, 1. Entonces lean estas citas, hagan su fichero, van a haber premios buenos al final del año. Primer premio, un panetón que está guardado desde el año 1960. Efesios 1, 22 al 23, Mateo 28, 19, Hechos 1, 8, Hechos 2, 42, segunda de Timoteo 1, 13 al 14 y 1 Corintios 9, 1. Vamos a terminar con la oración. Oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo
de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Qué alegría, qué gozo, qué paz saber que estamos en la única iglesia que fundó Cristo. Santa Teresa de Jesús decía: quiero morir como hija de la iglesia. En la iglesia están todos los medios, no solamente para irnos al cielo, sino para ser santos. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Un saludo a la Legión de María. Bendito sea Dios que nos ha regalado la fe católica, y a practicar nuestra fe, hermanos. La fe no es un sombrero que uno se pone o se quita de acuerdo a la circunstancia. La fe marca nuestra vida. Hay que mostrar ahí donde estamos que somos de Cristo, que somos de María, que somos católicos. Que tengan un bonito sábado, un buen almuerzo y bendiciones para todos.